Les quiero hablar de un pasaje, les decía, algo temerario. En la Biblia nosotros encontramos diferentes parábolas. Y hay algunas parábolas que son parábolas que normalmente no las predicamos. Tal vez me tome un tiempo para hablar de algunas de ellas en los próximos días, porque hay parábolas en las que somos muy recurrentes, ¿verdad? Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de la siembra. Son parábolas de las que siempre estamos de alguna manera escuchando. Pero hay parábolas de las que nadie habla. Y quizás toque algunas de ellas los próximos mensajes de esa parábola de la que nadie habla, que están ahí en la Biblia, pero nadie las toca. Bueno, la de hoy no es de ella. Tampoco es una parábola tan común, ¿verdad? Tampoco es una parábola tan común. Jesús habló mucho en parábola. Siempre Jesús estuvo hablando en parábola. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es una comparación, es una ilustración. Se tomaban relatos de la vida cotidiana para poder traer una comparación, un mensaje, una enseñanza. Cabe mencionar que las parábolas no son para establecer doctrina. Eso es muy importante que usted lo sepa. Ninguna parábola debe ser base para establecer una doctrina. Las parábolas no están para establecer doctrinas. Las parábolas existen para ampliar una doctrina ya existente, ¿ok? Pero no para establecer doctrina. Lo otro que quisiera decir de las parábolas es que las parábolas Jesús la utilizó para revelar principios del reino y para revelar a través de parábolas alguna verdad. Las parábolas fueron usadas para revelar, diga conmigo, revelar. Pero también las parábolas fueron usadas para esconder verdades. Normalmente sabemos que las parábolas son para revelar un principio, pero casi nunca nos dicen que también las parábolas son para esconder verdades del reino de los cielos. Usted ha leído cuando Jesús habla sobre el propósito de las parábolas. Y Jesús dice, es para revelar y para esconder de otros. Jesús, por ejemplo, habló. ¿Sabe usted que los evangelios, para referirse a las parábolas de Jesús, hay más de 50 referencias? No es que hay 50 parábolas, no, pero con frecuencia los evangelios están haciendo alusiones a las parábolas que Jesús utilizó. Porque Jesús habló en parábolas. Pero ¿sabía usted que Jesús solamente explicó 2 parábolas? De todas las parábolas que Jesús dijo, solamente explicó 2. Y con frecuencia Jesús le hablaba a la gente y a los discípulos en parábolas. Y después llamó, de las 2 que explicó, llamó a los discípulos aparte y solo a ellos le dio a conocer la revelación de esas parábolas. De las otras parábolas de las que Jesús no explicó, nosotros tratamos de acercarnos
al significado, pero Jesús no las explicó. Son interpretaciones nuestras, algunas más acercadas a una interpretación correcta, otras interpretaciones un poco más distantes de la verdad. Y yo creo que hay muchas de esas parábolas que nunca las vamos a entender hasta que se hayan cumplido. Porque el lenguaje de las parábolas fue un lenguaje que Dios también usó para esconder muchas verdades y muchos principios del reino de los cielos. Hoy lo quiero llevar a Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Cuando lo tenga me dice amén. Mateo capítulo 13, versículo 47. ¿Lo tiene? Mateo 13, 47. La palabra dice de la siguiente manera: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. ¿A qué se parece el reino de los cielos? A una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Habían dos maneras comunes en el tiempo de Jesús de tirar la red cuando salían a pescar. Dos barcos agarraban la red, cada barco agarraba la red de un extremo y tiraban la red. Y luego los barcos empezaban a jalar la red hacia afuera. Esa es una. La siguiente forma de tirar la red, las dos formas más comunes, es que dejaban un extremo de la red a la orilla, en la orilla del mar, y un barco se llevaba el otro extremo hasta cierta distancia. Dejaban un tiempo la red y empezaba a jalar hacia afuera. Esas eran las dos formas comunes de tirar la red. Jesús les habla de esta parábola porque Él sabe que la pesca es una labor muy común entre los hebreos y entre sus discípulos. Algunos de ellos eran pescadores. Entonces Jesús trae lo que es una experiencia muy común en sus labores, o lo que fue en sus labores, una experiencia de algo que ellos conocían muy bien. Y Jesús de esa experiencia la compara para poder ilustrar una verdad acerca del reino de los cielos. Algunos han pensado que la red es la iglesia.
Pero la red no puede ser la iglesia. ¿Saben ustedes que el término red que se utiliza acá significa una barrera grande? Y Jesús dice que cuando se tira la red para pescar, ¿qué es lo que usa Dios para pescar? ¿Qué es lo que usa Dios para atraer a las personas a su servicio? ¿Qué es lo que usa Dios para salvar a las personas? Lo que la red representa acá no tiene que ver la iglesia, no representa la iglesia. La red acá representa la palabra y el evangelio. Recuerden que muchas de las parábolas que Jesús viene narrando tiene que ver con la palabra. Por ejemplo, cuando habla de el sembrador y tira la semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra. Y la mayoría de las parábolas que Jesús viene empleando para explicar el reino de los cielos, de por medio está su palabra. La red acá representa la palabra del Señor, una barrera grande. La red acá representa el evangelio que nosotros expandimos, que nosotros hablamos, que nosotros declaramos. Cuando hablamos de que estamos tirando la red, estamos tirando la palabra con la única intención de poder pescar, con la única intención de poder ganar almas para el reino de Dios, con la única intención de que personas que no conocen al Señor le puedan conocer y puedan tener un encuentro personal con Jesús. La iglesia no es la red, la iglesia es la que tira la red. Y la red es la que atrapa al pez y lo trae. La iglesia no puede atrapar. Quien atrapa a las personas es la palabra. Porque siempre que nosotros anunciamos la palabra de Dios, el anunciar la palabra tiene efectos salvíficos. Sin que nosotros nos demos cuenta, siempre que declaramos, siempre que anunciamos, siempre que hablamos de la palabra y estamos tirando la red, esta palabra tiene efecto salvífico. Y la gente va a llegar al conocimiento de Dios por la palabra. Y entonces la red es tirada en el mar. La red es tirada en el mar. ¿Y qué representa el mar? El mar representa a las naciones. El mar representa a las naciones. Recuerden que mucho del lenguaje que utiliza la Biblia, yo siempre he dicho, la Biblia tiene 3 tipos de lenguaje. La Biblia usa un lenguaje literal. Jesús le dijo al leproso: toma tu lecho y anda. Eso es literal. Recoge tu camilla, tu cama y anda. Un campesino dijo la otra vez, Jesús le dijo, recoge. ¿Cuál fue la palabra que él usó? Recoge como tu porquería, algo así, y anda. Entonces ese es literal. Pero la Biblia también tiene un lenguaje figurado. Con frecuencia Jesús nos dijo: yo soy el camino, yo soy la luz, vosotros sois la sal de la tierra. Es un lenguaje figurado. Pero la Biblia está cargada de un lenguaje simbólico. Por ejemplo, cuando leemos Apocalipsis, cuando leemos Daniel,
mucho del lenguaje que se utiliza es un lenguaje simbólico. ¿O usted piensa que el lenguaje de Apocalipsis es literal? Que se levantará una bestia con 7 cabezas. ¿Usted cree que eso es literal? No. El mar representa a las naciones. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Ok, le voy a dar un ejemplo. Dice Daniel, y yo vi una visión. Y del mar, dice Daniel, del mar se levantaron 4 bestias. Y empieza a contar todo su relato. Y más adelante Daniel explica lo que Dios le dijo que significaba eso. Y dice que más adelante Dios le dijo: las 4 bestias que se surgen del mar representan a 4 reyes. Usted no crea que en el Apocalipsis va a haber bestias de 7 cabezas. ¿Sabe quiénes son las principales bestias? Los seres humanos que no conocen al Señor. ¿Aló? Somos nosotros cuando no conocemos a Dios. Sí, no ha leído usted Proverbio, cuando Proverbio dice que el hombre sin entendimiento es una bestia. Y entonces dice Daniel que 4 bestias surgen del mar. Y luego explica que 4 hombres se levantan, 4 reinos, 4 reyes se levantan de la tierra. El mar es una simbología de las naciones de la tierra. Y lo que esta parábola está diciendo es que cuando se tira la red a las naciones, cuando se tira la palabra de Dios a las naciones, siempre habrá pesca. La razón, ¿sabía usted que en general la iglesia cristiana no está creciendo? En general la iglesia cristiana no está creciendo. Es más, estadísticamente, no manejo ahorita la estadística, de hecho que esto no venía en mis esquemas mentales para poderle hablar de esto, pero estadísticamente no es la iglesia cristiana la que está creciendo más, hay otros grupos. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana en general ha dejado de tirar la red y no estamos predicando. No estamos predicando. Y yo siempre he dicho que la mejor manera de predicar, aunque nosotros lo hacemos, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pero no es la mejor manera. La mejor manera de predicar no es agarrar un chorro de folleto e irnos casa a casa. Explico, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pero no es la mejor manera. ¿Sabe cuál es la mejor manera de predicar? En nuestras relaciones diarias, en nuestras relaciones cotidianas. Usted va a su trabajo y el compañero le dice: mira, tengo un problema, estoy enfermo. ¿Qué es lo que le está dando Dios a usted? Una oportunidad para tirar la red. Le dice un compañero de clase: estoy enfermo, tengo unos exámenes pendientes, estoy afligido. ¿Qué es lo que le está sirviendo Dios? Una oportunidad para tirar la red, para hablar de su palabra. La iglesia ha dejado de tirar la red. En todo caso, si en esta parábola hay una simbología de lo que puede ser la iglesia más bien podría estar representada en la barca, no en la red. La iglesia es responsable de tirar la red, de tirar la palabra, de hablar del evangelio. Si nosotros hemos dejado de hablar en nuestras relaciones diarias, usted toma un taxi, usted tiene una oportunidad con el taxista de hablar del Señor. Usted va al hospital y se va a sentar o va a estar cerca de alguien que igualmente anda pasando consulta.
Son oportunidades para hablar del Señor. No pare de tirar la red, de seguir sembrando la semilla, de seguir hablando del Señor. Ahora, lo segundo que quisiera llamar su atención en esta parábola, y con esto termino. Vaya conmigo, estamos en Mateo capítulo 13, ¿sí? Mateo 13. Versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la saca a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Lo segundo que nos dice esta parábola es que cuando nosotros tiramos la red, si viene al piano, por favor, cuando nosotros tiramos la red, van a venir toda clase de peces. Diga conmigo, toda clase de peces. Fíjese que cuando los pescadores sacan la red, se encuentran peces buenos, dijo Jesús. Se encuentran peces malos. Pero también a veces, Jesús no lo dijo, pero en las prácticas también vienen peces muertos. Ahora pongamos la atención en los dos tipos de peces que Jesús señaló. Diga conmigo, peces buenos. En el versículo siguiente, ¿sabe cómo le llamó a esos peces Jesús? Le llamó justos. El pez bueno es aquel que es útil para comer. A propósito, un día de esto, con unos muchachos nos fuimos a hacer un trabajo a una iglesia que nosotros hemos apoyado algunas veces. No tiene que ver nada con nosotros, pero a veces le hemos ido a apoyar. Trabajo físico. Y entonces le fuimos a hacer un trabajo a esa iglesia. Aclaro, cuando vamos a hacer algún trabajo a alguna iglesia, nunca cobramos. No cobramos, ¿ok? Entonces le fuimos a hacer un trabajo a esa iglesia y llegaron unos pastores que eran del lado de aquí de San Rafael de eso, y llevaron unos peces, unos pescados. Nunca había visto un pescado con espina azul. El color de la espina era azul. Azul. Me dijo el nombre de ese pez. Y ese pastor dice, normalmente uno piensa que el mejor pescado es el tal, dice, el que más caro vende, pero él es un pastor que vive en la costa. Para mí, dice, el mejor pez es tal, y me mencionó un nombre que no lo manejo. Entonces, el pez bueno, el pez justo, es el pez que sirve para comer. Pero hay un pez malo, Jesús le llamó malo. En otras versiones dice el pez inútil. ¿Y por qué es inútil? Porque no sirve para comer, no sirve para nada. Y el término malo que se emplea en el original griego, ¿sabe lo que significa? Podrido. Búsquelo, se va a dar cuenta. Cuando Jesús dice el pez malo, en el griego, en el original, tiene que ver con un pez podrido.
Por eso le dije yo que este pasaje era temerario. ¿Sabe por qué? Porque según esa parábola, en esta pesca, todos nosotros representamos la pesca, ¿ok? Según esa parábola, en esta pesca, habemos buenos y habemos malos. Habemos útiles y habemos inútiles. Habemos justificados y habemos podridos. Permítame hacer la del fariseo. Yo creo que esa es la razón por la que hay gente que nunca se compone en los caminos del Señor. Halo. Uf. Porque son peces malos. No se fija, usted no conoce a gente que nunca se compone. Gente pleitista. Halo. Si usted es un cristiano y es pleitista, si usted es cristiano con mal carácter, y no es que uno no tenga mal carácter, todos tenemos en algún momento un mal carácter, pero no me refiero a ese mal carácter temporal, de un día malo, de un día en que no, me refiero a gente malcriada que siempre es malcriada, cristianos que son malcriados, cristianos pleitistas. Aló. ¿Por qué? Porque Jesús fue claro, en la pesca viene peces buenos y peces malos. Es dura esa palabra, ¿verdad? Ahora, para darle un poquito de balance al comentario que hice, no nos compete ni a usted ni a mí ni decir quién somos buenos. Por eso le dije, permítame hacer la del fariseo. No le compete a usted ni me compete a mí decir quién es bueno ni quién es malo. Porque Jesús dijo que hasta el tiempo del fin mandará a sus ángeles ¿a qué? A separar lo bueno de lo malo. Fíjese que esas son las mismas palabras. Ese versículo casi es una repetición literal de la parábola de la cizaña y el trigo. Usted ve que la parábola de la cizaña y el trigo termina con ese versículo, literalmente. Porque no nos compete a nosotros separar la cizaña del trigo, sino que en el tiempo del fin el Señor mandará a sus ángeles a que haga la separación de lo que es bueno y lo que es malo. Pero sin duda, en la obra del Señor, usted ha escuchado el dicho, en la viña del Señor hay de todo. Bueno, eso es lo que está diciendo ese relato. En la viña del Señor hay de todo. La pregunta sería, ¿qué tipo de pez es usted? No vea a su vecino. No le estoy preguntando qué tipo de pez es su vecino. ¿Qué tipo de pez es usted? Lo que sí le puedo decir es que en el tiempo del fin, lo que será es la separación. Pero acá en la tierra Jesús dio un principio: por sus frutos que nosotros somos. Los cristianos que conocemos a Dios, que amamos su palabra y que queremos honrar a Dios, debemos de ser buenos cristianos, debemos de ser buen esposo, buena esposa, un buen trabajador,
un buen ciudadano. Los cristianos no deberíamos ser una carga para esta sociedad. Deberíamos de llevar la carga de esta sociedad. Deberíamos ser de la gente que saca adelante esta nación, este país, nuestro país, nuestra familia. ¿Qué tipo de pez somos? Usted y Dios lo sabe. Termino con esto diciéndole que he conocido algunos casos, muy pocos, pero he conocido casos de gente que una vez que sirvió a Dios y sale de la iglesia, empiezan a renegar contra Dios. Y cuando me refiero a la iglesia no me estoy refiriendo al Shaddai, me estoy refiriendo a la iglesia en general. Yo puedo entender que alguien esté resentido, esté molesto con cualquier iglesia. Puedo entender eso. Lo que yo no puedo entender es cuando un cristiano deja la iglesia para hablar mal de Dios. No podemos hablar mal de Dios. Significa que ese pez es un pez podrido. Examinemos. David dijo en una ocasión, David le dijo dos cosas a Dios. David dijo: he examinado mi corazón. Y después le dijo a Dios: examíname. Yo creo que esas son dos cosas que siempre como cristianos debemos de hacer: examinarnos y pedirle a Dios: examíname, para ver si nuestro corazón va por el camino correcto. Examinémonos y también digámosle a Dios: examíname. No quisiera ser de esos peces que no sirven para nada, de esos peces que ya están podridos. Queremos ser de esos peces que por la gracia y la misericordia de Dios somos justificados. Póngase de pie, por favor.